Nati Mistral. Nati Mistral es, ¿qué diría yo? Es actriz. Y digo qué diría yo porque interpreta, canta, recita, sabe música, pinta, pero no como un hobby así casero de fin de semana. Pinta en serio y a veces expuesto y vendiendo toda su obra. Abundan los polifacéticos en el mundo del teatro, pero no los tan polifacéticos. Nati es una de las más grandes. A mí, por ejemplo, me encanta cómo recita. Desde siempre, desde toda la vida. No puedo decir desde niño porque a lo mejor puede parecer que es que intento comparar edades. A ella, además, no le importa. Está en perfecta forma, ustedes la van a ver. A su edad está en perfectísima forma, está guapa, está brillante y está, como siempre, intelectual. Quizá por sus convicciones, a veces ha provocado incluso polémica política, pero también nos habla de ello. Y justamente un programa como este lo que quiere es saber cómo es de verdad, por dentro, en la medida que quiera explicarse, tampoco sin hurgar demasiado en intimidades, el personaje. Y Nati Mistral, no solo el personaje, sino la persona, que es de lo que se trata, merece la pena. En el café de Chinitas dijo Paquiro a su hermano. En el café de Chinitas dijo Paquiro a su hermano. Soy más valiente que tú, ay, más torero y más gitano. Soy más valiente que tú, ay, más torero y más gitano. En el café de Chinitas dijo Paquiro a Frascuelo. En el café de Chinitas dijo Paquiro a Frascuelo. Soy más valiente que tú, ay, más gitano y más torero. Bueno, Nati, esto de la perrita, vamos a tener perrita en esta entrevista, cosa que me parece muy bien, ahora que ha habido desde una frivolidad para recoger perros por todas partes, ahora hay una especie de fobia con esto de los perros. Oh, sí, qué cosa tan increíble. Son accidentes que pasan. Oye, hay mucha gente, por ejemplo, hay taxis que atropellan a una señora y no deja por eso la flota de los taxis de continuar. ¿Y esta perrita por qué la llama Doña Sol? ¿Por la Doña Sol o la del Cid? No, ¿qué va? Porque yo les pongo unos nombres muy raros siempre. Yo tuve un cocker que se llamó el Pupas, porque soy muy madrileña y llamar el Pupas era muy, muy simpático. Entonces esta ya le llamó Sol, la veterinaria. Y entonces yo, ay, cuando le compré, ¿por qué le has puesto Sol? Es que ya está con los papeles y todo. Bueno, pues Doña Sol. Y se queda con Doña Sol. Pero luego la llamo Pipi. Bueno, Nati, sabes que tú a mí me has llamado siempre mucho la atención. Y tú a mí también. Mira qué bien. Te admiro muchísimo, muy interesante. Pero venimos a hablar de ti. Yo digo que siempre me has llamado mucho la atención, aparte de la admiración y todas esas cosas que yo no quiero incurrir en el piropo fácil, supongo que tú eso no lo estimes demasiado, pero no, que además me has llamado la atención porque eres del mundo del espectáculo eres un personaje muy singular, siempre me lo pareciste. Has hecho un poco de todo, aunque tú dices que más unas cosas que otras, y es verdad, y que haces menos cine, y también es verdad, etcétera, pero me daba la impresión, yo decía, esta señora, aparte de lo vistosa que es y lo espectacular, recita. Sí. Da la impresión de que lee.
Sí. Está en la política, Sí, de estoy eso hablaremos enterada. un poco, porque te han dicho muchas cosas en eso. Canta, es curioso, y es más castiza, no sé, que el cascorro, ¿no? Porque tú eres Bueno, he nacido en la calle del Águila, Claro. que es la paralela a la calle de la Paloma, cruzada por la calle de Calatrava. O sea que de lo más castizo. Castizísimo. Bueno, pero vamos a empezar por aquel tiempo en que solo eras madrileña, porque de niña sí que andarías por... Tus correrías infantiles sí. serían por esas calles. Jugábamos a Unela y a los... Ahora no juegan los niños. ¿Te das cuenta? ¿Y qué es el Nela tuyo? No me acuerdo de eso. Ese no Pero me tocó a a mí. Unela era una cosa que dibujabas, no sé cómo se llama, en Argentina se llama rayuela. Es una... que pintas unos cubos en el... Sí, en sí, el- como una caja de betún, relleno tal, o con una piedra. Con una piedra vas ¿Qué con pasa? un Sí, pie sí, sí. dando de cubo a cubo Es y que se hacían unos números. Yo soy asturiano, nosotros le llamábamos el cascayo. Unela, no sé por qué, Unela. Y cantábamos aquello de en un barranco del Lobo hay una fuente que emana sangre de los españoles que murieron por la patria, pobrecitas madres que tristes están al ver que sus hijos a la guerra van. Claro, porque tú cuando naces... Pues claro, todavía heredamos están todo eso, recientes claro. Cuba, La Habana, Mi padre estuvo en Tu África, padre mi estuvo en padre África. hizo el servicio militar en África, y entonces todas esas canciones y todo eso nos venía cuando jugábamos a la comba. ¿Comprendes? ¿Sabes lo que es la comba? Sí, hombre, eso sí. No, pero podía llamarse de otra Sí, manera. sí. O la cuerda, también lo ¿Te llamamos la acuerdas? cuerda. Sí. Oye, Nati, ¿y por qué heredas tú? Espera, aquello maravilloso de al cocherito le dije anoche que si quería montar en coche y yo le dije qué divino. Pero eso no se oye ahora porque los niños ya no juegan los niños. no juegan. Además, tú eras de una familia muy humilde. Tu padre tenía Sí. lo que se llamaba un taller mecánico de zapatería. Algo No, así, no, mi Ah, ni padre eso. era modelista de calzado. Ah, de calzado, modelista. Sí, mi padre era modelista de calzado. ¿Y de dónde Trabajaba- venía eso? ¿Era de familia o...? Sí, venía de familia, porque mi familia todos se han dedicado a todo lo que es de zapatos. ¿Ah, sí? Entonces mi padre era modelista de zapatos, o sea, hacía los modelos y cortador. Y luego los demás, había gente Ya que los realizaba. hacía. ¿Tenéis idea de si antes de esas generaciones venís de algún sitio, de la familia? De dónde? Bueno, mi abuelo venía de Palencia. Ajá. Se llaman macho, porque Ya. los machos son de Palencia. Padre era Ramón Macho. Claro, era familia, creo que eran primos de don Victorio Macho, De don Victorio Macho, el escultor, sí. Claro, que Ah, nació sí. también en Palencia. Ajá. Son Pero además de madrileña hay que decir carpetobetónica, vamos, española de pura Exacto, de cepa. todas partes. Yo creo que tengo muchas cosas de árabe. Yo digo que vienen de mi abuela Benedicta, que era de Magán, y me viene mucho el árabe, me viene mucho de ahí. Puedes tener un aire tú, además, ¿no? Sí, de ese mucho. árabe castellano. Y de mucho tantos manera de siglos, ¿no? ser ese. Yo soy como las gentes que a mi tierra vinieron. Soy de la raza mora, vieja amiga del sol, que todo lo ganaron y todo lo perdieron. Y yo diría más, y no les importó. Acaba diciendo, tengo el alma de nardo del árabe. De árabe español. ¿Tu oficio intelectual lo mamaste dónde? Porque Sí, no verás, era lo que mi tenía que madre ver en tu era casa. ama de casa, pero era muy leída. Y bueno, y además y mi abuela lo mismo, muy enteradas de lo que pasaba en el momento en la vida de Madrid o de España. Entonces, yo tenía la costumbre de siempre ver libros en mi casa. En mi casa siempre ha habido un libro abierto que leía casi siempre mi madre. Porque era la que tenía menos que hacer, porque mi madre se dedicaba a la casa, cosa que yo abogo ahora mucho para que las mujeres se dediquen a la casa y que no lo satanicemos, porque pareciera que dice, no, es que ahora las mujeres tienen que estudiar, tienen que ser médicos, abogados, bomberos, lo que sea. No, no satanices la casa, no satanices la familia, ni el hogar, ni los hijos. Entonces, mi madre nos crió en ese ambiente del saber, del no conformarte, esto yo ya lo sé, ya está. A todo esto, te voy a decir una cosa, nosotros volvíamos del colegio, yo primero estudié cuando era pequeñita, pero muy pequeñita, con 2 o 3 años, nos llevaron a un kinder que había en la calle de Calatrava que era protestante. ¿Pero por qué fuiste a dar a un sitio protestante? Es curioso. Pues porque mi madre, aquel colegio, le pareció más elevado que todo lo demás que había alrededor. Nosotros vivíamos en la Ronda de Segovia y lo más cerca que había. Y como mi madre, ya te digo, que era muy adelantada y pensó, este colegio lo vio precioso, muy bonito, todavía existe, me parece, Las Verjas o algo así. Y entonces nos llevó allí. Era un colegio alemán. Entonces uno de los profesores
de lo que poco que me puedo acordar, primero era mixto, que es buena cosa. Mi madre ya buscaba eso siempre. ¿Era cosa de tu madre? Ya era cosa de mi madre. Entonces el profesor tocaba el violín por las tardes. O sea, la función de la tarde era tocar el violín, con lo cual esta que está aquí se quedaba dormida. Y entonces me daba él con la vara del violín y me decía, nena, nena, me acuerdo que lo decía, nena, como alemán que era, nena, nena. Y yo me despertaba toda asustadita, pero claro, él tocaba el violín. Fíjate tú qué distinto. Porque te estoy hablando de antes de la guerra. Te estoy hablando del año 33 y yo nací el 28. Sí. A finales del 28 pasa 29, 30, el 31, 32. Esa era la época. Y después pasé a un colegio municipal. De todas maneras, esa vida puramente infantil dura relativamente poco porque tú eres bastante precoz en lo tuyo. Es decir, en tu No, profesión. y sobre todo porque tú a los enseguida 14 nos años ya vino- empiezas a hacer cosas. Pero nos vino la guerra. Lo peor de esto es que nos vino la guerra enseguida. Vino el año 33, con una cosa que yo siempre le oía a mi madre, la Revolución de Asturias. Sí. Eso nunca se me ha olvidado. Sí. El 34, el 35, con quema de conventos, etcétera, etcétera, y ya por la calle jaleos y gritos, y el 36. Y el 36 con algo muy doloroso, porque yo, José Luis, vivía en la calle, en la Ronda de Segovia, con ventanas enfrente a toda aquella maravilla, hasta el horizonte, donde están los cementerios. Estamos en el 39, 40. Por lo tanto, tienes 10, 12 años. ¿Cómo se vive? Yo siempre pregunto esto para los que lo vivieron además en Madrid, porque hay muchos actores, por cierto, que les tocó la guerra en Madrid. Curioso, es una coincidencia curiosa. O a lo mejor porque los actores estaban en Madrid. Claro, fundamentalmente, ¿no? claro. Y yo siempre pregunto, ¿cómo se vivía eso? ¿Había la cosa del niño un poco de la aventura y no se da cuenta de la gravedad del asunto? Es un ¿O poco. sí había...? Es un poco, ¿no? Te daban a veces risas cuando venían las alarmas para que te refugiaras porque venían los aviones. Hay una anécdota del padre de Manolo Caracol que es precioso. Vivían en la calle Echegaray con los nietos o los hijos de Manolo Caracol pequeñitos, Manolo Caracol ya un joven, y el padre de Manolo Caracol quedaba en esa pensión con aquellos niños arrebatado porque sonaban las sirenas y había bombardeo. En Madrid había bombardeo y moría gente, pero vamos, ¿de qué manera? Entonces, hay la anécdota del padre de Manolo, que empieza el bombardeo a las 9 de la mañana, a las 10 de la mañana, a las 11 de la mañana, a las 12 de la mañana, la 1 de la tarde, y abre el balcón de la pensión, sale, mira al cielo y dice... ¿No vais a comer? A los aviones, qué genial, eso es genial. Genial, Eso no sí. puede hacer más que un andaluz, gitano, genial. No sé, yo tengo un referente siempre que son tus 14 años. Por lo visto a los 14 años te pasan cosas. Bueno, mira, a los 14 años yo empecé a los 11 a estudiar música, declamación y canto, porque en mi casa vino una bailarina que ya era profesional, Mari Carmen Vivó, a la que no veo mucho, pero que la quiero muchísimo y la recuerdo muchísimo. Entonces vino a vivir a casa. Y yo, mamá, ha venido una bailarina, ¿por qué no la dices que me enseñe? Mi madre, ¿tú te crees que es tan fácil así decir a las cosas? Luego hay que pagarlo. Posguerra, no había mucho dinero, te puedes imaginar. Entonces, mi madre ya por fin, de tan pesada que era yo, habló con Mari Carmen. Y Mari Carmen le dijo, pues sí, mire, a mí no me importa. Que venga la niña antes de ir al colegio, con lo cual yo entraba a las 9, tenía clase a las 7:30, a las 8. Y eso me molestaba mucho porque soy bastante dormilona. Entonces daba clase. Pero no te molestaría tanto porque era porque tú querías. Claro, pero es que yo hay veces cosas que quiero, pero que después lo que tengo que dar a cambio me pesa demasiado. Entonces dábamos clase de ballet, ya sabes lo que es, la primera, la segunda. No, a mí me gustaba bailar, no todo esa parafernalia del principio. Y así es como empecé, y así es como descubrí que había que estudiar música, y que había que estudiar canto, y que había que estudiar baile, y que había que sacrificarse, sea, y que que era había serio, que vamos. trabajar. Que no era una broma. Que no era una broma. Entonces mi madre ya pues me sacó matrícula en el Conservatorio de Madrid, donde estudié 4 años, 3 de solfeo y 1 de piano. Entré en el Teatro Español, que está muy cerquita de aquí, maravilloso teatro, a formar parte de la compañía infantil que dirigía Roberto Carpio, pero que pertenecíamos al Teatro Nacional. Pero eras una cría, o sea, Sí, fuiste no muy había, precoz cumplido, en no esto. había cumplido los 14. Cuando yo entré tenía 13 años o así. Pero claro, era una niña. Y entonces éramos muy niñas, ¿eh? Porque ni fumábamos, ni nada. Y Íbamos sabíais ciertas cosas. Ni sabíamos. Sí, bueno, eso ya sabes que más o menos se sabe, sabe. más o menos. Pero de otra manera, de otra manera. Yo me miro todavía en fotos de esa época
y tienes una mirada limpia y de una manera especial. Se tenía fe en las cosas, se creía en cuentos de hadas todavía. Me gustaban los muñecos, tenía muchas muñecas y muchos peluches y muchas cosas de esas. Porque entonces las niñas éramos muy niñas, esa es la verdad. Y procuraban que lo fuéramos. Y eso es bonito que sea así. Y entonces anunciaron en Radio Madrid, hoy la SER, anunciaron unos concursitos. Concurso de canto. Había que cantar un fado portugués, pero que se cantaba en español. Y yo, como tenía una tía monja que había estado en Portugal, fui a mi tía y le dije, enséñame cómo se dice esto, porque yo lo voy a cantar en portugués. Yo siempre lo más difícil. Y entonces lo canté. Déjame hacerte ese elogio. Eso es lo que a ti te caracteriza, es de que al final tú vas a tu tía monja porque lo quieres cantar en portugués y aprenderlo. Sí, y fui la única que lo canté en portugués. Claro, de 300 y pico niñas, decir, sí. La única que lo canté en portugués. Entonces estaba José Manuel Mendo, el padre de Mendo, el que está ahora en la agencia F. Carlos Mendo. Entonces me dijo, bueno, mira niña, esto a ver, porque yo era una niña, era con medias por aquí, entrecejo, unas coletas, hecha un horror. Entonces él dijo, a ver tú, va, cómo cantas. Entonces Juarabechac. Sí, claro. Lo canté y entonces dijo, bueno, muy bien, pues ya, seleccionada. Y gané el premio. 1.500 pesetas y sobre todo... ¿Caray? Sí. No estaba mal, ¿eh? Sí. Para la época... Hombre, con las 1.500 pesetas mi madre me compró un abrigo de piel que era lo que yo más quería. ¿Qué es lo que quieres?, me dijo mi madre. Y dije, un abrigo de piel. Y fuimos a un sitio que se llamaba Pecan y la Dalian, las mejor peleterías. Ahí. Ah, qué bonito. Además, una niña salió a un teatro. Y lo primero que dije en el escenario... María Guerrero, por ejemplo. Sí, esta es una maravilla. Yo supongo que para los que os gusta Nunca he trabajado yo en el María Guerrero. No me digas. No, espero hacerlo. Entonces, yo lo primero que hice en el escenario, en Baile en Capitanía, de Agustín de Foxá, yo salía vestida con un polisón, guapísima, y decía, ¿cómo nieva?, decía otra chica. Decía la otra, las cornisas están blancas. Y yo decía, volviéndome, ¿cómo está Capitanía? Y yo me sentía que era Greta Garbo, todas las mejores del mundo. Así fue como empecé. Era la época de los maestros Moraleda. Esto que te estoy hablando era el año 45, 46, sí. Claro. Y los actores entonces, los Rafael Calvo y todo eso. Bueno, tú imagínate, en el Teatro Español era doña Mercedes Prendes, José María Seoane, Rosita Yarza, Porfiria Sanchís. Pero fíjate una cosa, José Luis, para que tú veas lo que es la afición verdaderamente. Todas las niñas cuando trabajaban nos íbamos después a los camerinos y unas jugaban a las cartas, otras hacían bromas o lo que sea. Pues siempre teníamos dos funciones, ¿eh? La primera que dio función libre en este país fui yo, día libre. No se me reconoce, pero bueno, da igual, está ahí. A ver si se te reconocerá. Bueno, da igual, en mis currículos lo pondrán. Entonces yo, en vez de quedarme a jugar en los camerinos con las demás, o a fumar, o a beber, o a lo que siempre las bromas que se hacían, yo bajaba al escenario a ver a las mayores, a ver a las protagonistas. Entonces yo me sabía, por ejemplo, los papeles enteros. Por ejemplo, de Fuente Ovejuna, yo me sabía el papel entero, pero además de todos. Claro, porque yo me quedaba ahí viéndolo, oyéndolo. Para mí era muchísimo mejor que estar con mis amigas gastando bromas o haciendo otras cosas. Se nota la afición, se nota. Se nota la afición. Yo, mira, cuando alguien me pregunta, mire, a mí me gustaría dedicarme al teatro, le dije, ¿tú serías capaz de darlo todo a cambio de nada? Como una fe religiosa. ¿Tú serías capaz de recluirte en un convento, de quedarte allí con monjas que a lo mejor ni quieres, o que no te llevas, o que no te vas solamente porque ves a Cristo allí puesto? ¿Tú serías capaz de eso? Dice, hombre, pues entonces si no eres capaz de eso, no eres capaz de ese acto. Claro, lo que pasa es que puede pensar una de ellas, bueno, yo lo que quiero ser de mayor es como una Mistral. Yo era mona, porque claro, oye, con 17 años y 16, pues era muy mona. No, mona, eres muy espectacular. Bueno, no, era mona, tampoco es muy espectacular, pero era mona, era bien educada, quiero decir, era correcta, no soy orgullosa ni ambiciosa tampoco. Enrique Herreros después, cuando hice películas con él, al que quiero mucho y siempre lo recuerdo mucho, me decía, mira Nati, en la vida tienes que ambicionar mucho, pero saberte conformar con muy poco.
Y eso es una cosa que yo he tomado. A mí me han hecho mella muchos consejos. Estamos ya en posguerra. Bueno, te voy a En el contar una decenio cosa 40-50. de final de guerra, que es una preciosidad, porque es una preciosidad de esas cosas que yo no olvido de mi vida. Mira qué bonito. Entre Alcalá y Zamora hay varios ríos. Un domingo se fue a bañar una señorita llamada Victoria Ken, con un albornoz muy prieto. Vino un rico y le dijo: señorita, ¿quiere que le haga una hazaña? Y la señorita respondió: largo de aquí, caballero. ¿No No te me parece digas. precioso? ¿Y eso de qué es? Eso? Yo qué sé, Eso me sí lo que no lo había oído enseñaron. yo en mi vida. Pues sí, es una cosa de la República, tienes toda la gente. Bueno, Es te que no te cuento el acuerdas de final de esa la historia. guerra. Entonces mi madre nos coge a mi hermano y a mí de la mano, nos lleva a Calle del Príncipe toda, cruzamos las 4 calles, calle de Sevilla, y desembocamos en Las Calatravas, en la iglesia de Las Calatravas. Y en esto se oye un murmullo y un abrepaso, un hombre que viene por la vereda, desde la Puerta del Sol, viene, un legionario, con botas altas, su gorrito con la borlita, su camisa, viene plan, andando, la gente le hace paso, se para delante de Las Calatravas, se cuadra, da un taconazo y dice: ¡Viva Cristo Rey! Yo no comprendía nada, mi hermano no comprendía nada, pero allí la gente empezó a gritar: ¡Viva España! ¡Viva Dios! ¡Viva! Bueno. Mi madre llorando, la gente llorando, nosotros como niños, ¿te puedes imaginar qué había pasado para que pasara eso? Bueno, pues ya termina la guerra, ya como te digo, voy al conservatorio, empiezo a bailar, entro en el Teatro Español con Roberto Carpio, a hacer cosas de niños, hacíamos Simplón el Pirata, Rosalinda, cosas muy así, simpáticas. Pero después nos utilizaron, el Teatro Nacional, el Teatro de Mayores, nos utilizó para que hiciéramos bulto. Salíamos en La Conjuración de Fiesco, salíamos en Fuente Ovejuna, salíamos en muchísimas cosas, gritando. Bueno, Fuente Ovejuna, ¿sabes? ¡Mueran los tiranos! ¡Mueran los tiranos! Y así es como yo empecé. Entonces, después ya hice una película, me fui primero con don Enrique Rambal, al que adoré porque era un ser excepcional, también era un hombre que sabía tanto, era tan guapo y tan atractivo, y sabía tanto de teatro, que ahí aprendíamos todo lo que sabemos. Entonces me hice una pequeña tournée con don Enrique Rambal, con mi madre, como es natural, pues entonces las madres... La madre de la niña. Mí, la madre del artista. Iba a decirte, eso Nati, que me olvidaba antes, que era la época en que se usaba mucho la voz atiplada, la voz muy aguda, y que alguien te Claro. puede decir a ti que no ibas a llegar muy lejos porque tu voz no era esa. No, eso de precisamente. Moraleda, sí. No era cuando estudiaba en el conservatorio, que daba clases de solfeo, están muy agudas las clases, las lecciones de solfeo. Raquel Meyer, Y yo soy mezzosoprano, entonces, claro, todos eran, y yo no podía. Y decía, doble sol, do, mi, sol. Decía, niña, ¿tú por qué estudias música? Porque quiero cantar, maestro. Dice, pues no vas a cantar en tu puñetera vida, guapa, me decía. Pues tenía buen ojo, Moraleda. Sí, no, después se lo decía yo muchas veces, pues nos hicimos muy amigos. Fue mi maestro después en Te espero en Eslava con Luis Escobar, que hicimos en el Teatro Eslava. Y le decía yo, vaya ojo que tenías, ¿eh? Decía, pues sigues cantando muy mal, me decía siempre. Quintero, León y Quiroga. Le enteré de León y Quiroga. Que además te dan a ti nombre artístico, nombre de guerra. Sí, porque A pesar de alguno de ellos, ¿sabes? cuando cómo yo vine con Luz de Falla, que es de lo que te digo, entonces yo me llamaba Natividad Macho. En los programas del Español estoy Natividad Macho, aunque sea como maldita, pero ahí estoy. Entonces Rafael de León le dijo a mi madre, oiga, esta no se puede llamar Natividad Macho. Fíjate que cómo cambia la vida, porque hoy me hubiera llamado Natividad Sí, Macho hoy no maravillosamente. sería- eso no es tan Al importante, contrario, sí. sería precioso. Y mi madre dijo, ay, ¿cómo quiere usted que se llame? Y dijo, que se llame Nati Sevilla, que luego se lo puso a Carmen Sevilla. Ah, claro. Claro, porque Carmen no se llama Sevilla. Claro. Entonces, él, claro, como era sevillano, él quería que todas nos llamáramos Sevilla. Entonces, los sevillanos son tan sevillanos que van siempre con su Sevilla puesta. Entonces dijo, que se llame Nati Sevilla. Y dijo mi madre, no, porque mire, la niña no es sevillana, entonces va a aparecer Nati Sevilla. Pues que se llame Nati Madrid. Dijo mi madre, no, porque también mi madre tampoco era muy... no ejercía mucho el madrileñismo ese a ultranza. Así que dijo, no, Pece. Y coincidió Y con le dio el por lo premio... intelectual otra vez. Exacto. Coincidió con el premio Nobel de Gabriela Mistral. Y entonces mi madre dijo, mira, te vas a llamar Mistral, porque si esta señora no se llama ni Gabriela ni Mistral,
que se llama Lucila Godoy y se pone Gabriela Mistral, pues tú te puedes muy bien llamar Nati Mistral. Y así quedé. Se ponía alguno de ellos también, ¿no? Que fueran lo de Mistral. No les pareció folclórico, porque yo es que iba con folclórica. Claro. Iba a cantar aquellas canciones de Conchita Piquer de no me quieras tanto, ni sufras por mí, no vale la pena que por mi cariño te pongas así. Claro, entonces llamarte Mistral pues no era muy ortodoxo, folclóricamente andaluz, como se hacía entonces. Cuando veo tus ojitos negros, negros negritos como mi suerte, yo no sé lo que entra en mi cuerpo, ay serranito siento la muerte, serranito siento la muerte, serranito siento la muerte. Cuando veo tus ojos negros, negros negritos como mi suerte. ¿Para cuándo los novios, Nati, empiezas? Bueno, entonces Toni, ¿qué época es? Bueno, verás, no, antes hago cine con Enrique Herreros, María Fernanda la Jerezana, preciosa película, donde yo salía guapísima y estupenda, y de ahí salto al cine. Quiere decir que salto al cine, pues hacer cabaret con Fernando Rey y José Bódalo, y Currito de la Cruz. En Currito de la Cruz me venden como andaluza falsa, como yo digo siempre. No hay que hacer nunca el chilo falso. Y entonces conozco a Toni Leblanc, conozco a Jorge Mistral, conozco a Pepín Martín Vázquez, que era un torero finísimo y guapísimo y estupendo. Y como no, lógico, me enamoro del más canalla, del más sinvergonzón, del más gracioso y del más simpático y del más guapo, como era Toni Leblanc. Toni Leblanc tenía 26 años y estaba, para que te cuento, ¿no? Y me enamoré de él. ¿Tú cómo eras en eso? ¿Eras como hombres tú o no? Más bien No, romántica. en absoluto, en absoluto. ¿Ah? En absoluto. Yo soy muy intelectual en todas las cosas. ¿Hasta en eso? Hasta en eso, sí. Yo cuando me he enamorado como una burra, a lo loco, ya vamos, quiere decir, con todo, con todas las consecuencias. Pero nunca he sido mujer de frívola, de muchos amigos y muchos novios, jamás. He tenido 3 cosas, pero las 3 cosas a muerte, ¿comprendes? 3 cosas decisivas. Decisivas, absolutamente. Yo soy muy decisiva en todo. Soy absolutamente. Hasta para tomarme una copa soy decisiva. Muy pesada. Los hombres no os gusta eso. Os gustan más las mujeres frívolas, graciosas, simpáticas. Entonces me enamoro de Toni. Yo creo que Toni se enamora de mí, pero poquito. ¿Poquito? Sí, poquito, porque los hombres, pues así, además ¿Somos más ligeros los hombres que las mujeres? Sí, mucho más. Bueno. Y sobre todo en aquella época Toni era muy guapo, muy atractivo, había sido boxeador, que entonces los hombres aquí eran más blanditos y él era muy musculoso, era muy guapísimo, tenía muchas mujeres alrededor. Entramos a formar parte de la compañía de Manolo Caracol y Lola Flores, o Lola Flores y Manolo Caracol. También época maravillosa de mi vida. Y gloriosa, ¿verdad? Porque esa compañía sí que tuvo un éxito un tiempo grande, largo, Maravillosa. Porque Caracol era un señor. Caracol era un señor. Y cantaba que no te puedes imaginar. A mí cuando me dicen ahora, oye, ¿cómo canta? Me dicen, a mí me va a enseñar cómo canta. Si yo he ido con el que mejor ha cantado del mundo. Bueno, y Lola no te puedes imaginar. Lola también debía tener 27, 28 años. Imagínate lo que era eso. Eran unos monstruos. Pues para cantar flamenco hay 2 formas de cantar. Hay el cantador bonito, vamos, bonito llamo yo, que son 2 escuelas distintas, que es la escuela de Chacón y la escuela de Manuel Torres, que es la que yo he conocido. Chacón era un cantador extraordinario, era un cantador creador de la malagueña y creador de muchos cantes, que su voz era una voz bonita, una voz melosa, y sin embargo el cante puro, el cante flamenco, el cante llamaremos ese cante hondo que sale de las entrañas del cantador, ese cante del sentimiento y de la pena y del dolor, que te lleva reconcentrado todo en la garganta, o en el corazón, o en el sentimiento. Ese hace falta otra voz distinta. Ese hace falta nada más que rasgo flamenco. Pero entonces me peleé con Toni Leblanc por una tontería. Tú dirás, ¿y cómo te peleaste? Por celos. No, bueno, él era muy celoso, pero celoso de todo, no celoso de mí solo, de todo. Era no es un hombre muy celoso. Absorbente. Muy celoso, muy absorbente. Y un día yo me compré unas pinturas,
un lienzo y pinturas y óleos y me puse a pintar, quería pintar. Y vino a mi casa. Tú sabes que su padre era el conserje mayor del Museo del Prado. Sí, creo que lo sabía. Y a él nunca se le había ocurrido pintar viviendo en el Museo del Prado. Cuando vio que yo compraba mi lienzo y mis pinturas y mis pinceles, dijo, ¿qué es esto? Dije, pues un lienzo, unas pinturas y unos pinceles. Voy a ponerme a pintar. Ah, no, déjamelo llevarme a mi casa que voy a pintar yo. Dije, no, esto no sale de aquí. Esto me lo he comprado yo para mí. Y esa fue nuestra ruptura. ¿Ah, sí? Sí, se conoce que dijo, vio la puerta abierta, dijo, pues aprovechando que el piso era pasar por Valladolid, ahora te vas a quedar sola. La verdad es que nunca más volvimos a hablarnos de nada más. ¿No? Nunca más, ahí quedó la cosa. Yo me puse a pintar, porque pinto, he expuesto en México, vendí toda mi producción en México, y nunca más. Entonces, al ver que todo aquello, lo de Lola Flores se acabó, Manolo Caracol, yo puse tierra por medio, que es lo que mejor puedes hacer cuando te pasan estas cosas. Por lo profundamente que yo pasaba, porque sufrí mucho con la historia. ¿Ah, sí? Y entonces me marché. Y me marché a Alemania con los vieneses. Entonces, Los bienes donde estaban el Franz Johann y toda aquella Franz gente, ¿no? Johann, Artur Kaps y Franz Johann. Y Herta Frankel, que después Y fue Herta tan Frankel. famosa con los muñequitos. Entonces allí me fui con ellos a vivir y estuve viviendo 5 años en ¿Tú cómo Alemania. diste en eso? ¿Cómo surgió? Pues mira, surgió de una manera porque Kaps tenía mucho talento. Kaps sabía que no podía venderse como alemán, vamos, podía venderse como alemán, porque él hacía un espectáculo que se llamaba Alles für Herz, que era donde yo entré en el Operettenhaus de Hamburgo, que vino Annie Ondra y Max Schmeling a ver la función. Pero se llamaba Alles für Herz, todo por el corazón. Y yo entraba cantando como una española que cantaba. Pero él se le abrió el ojo y dijo, nosotros nos vamos a vender como compañía española, que viene a Alemania. Ah, Claro. Entonces, de la compañía española, entonces fuimos en un circo porque Alemania estaba en el suelo. tú te quedaste allí dando, porque fueron varios años, 5 años. 5. 5 años. 5. ¿Te quedaste tantos años? Hasta el 54. ¿Por eso precisamente, porque estabas bien con ellos, o además por ese novio alemán que te echaste? Bueno, sí, bueno, hombre, claro, imagínate, tan mona que era yo y todo eso, pues me salió un novio maravilloso. ¿Quién era ese novio? Era un chico berlinés que se llamaba Hans Dietrich von Zeilich. O sea, era un Bufón, bueno. Bueno. Era una gente muy buena. Pero, y bueno, y estábamos bien. Yo me quería quedar, en aquella época se quedó también en Berlín casada con un dentista, Pilar Lorengar. Ajá. Porque, claro, es muy difícil no quedarte en unos países así, primero porque eres muy querida, porque, claro, imagínate una mujer morena, dicharachera y todo esto, hablando un poco alemán, pues nada, él tenía todas las gentes así, ¿no? Había una tradición, además del cabaret musical en Alemania. Había luego el cine de la preguerra, todo aquello, de la UFA y todas aquellas cosas. Además, estaba Grandes la directores, gente, algunos emigrados a claro, Estados la Unidos. gente de posguerra. Tú fíjate que acaba la guerra, el año 46, y yo te estoy hablando del año 51, Pero- la gente con ganas de vivir. Nati, y vuelves. Y también hay otra cosa. No, entonces yo vuelvo porque me llama Moraleda, el que me decía que nunca iba a Que no cantar ibas a en mi cantar. vida, me llama y me dice, mira, se va a formar aquí una cosa que se llamará Te espero en Eslava, que la dirigirá Luis Escobar. Luis Escobar fue el muy famoso director de este teatro, inventó este teatro, el María Guerrero, con obras maravillosas. Fue director y actor, las dos cosas. Sí, pero actor fue después, él fue el director aquí director, con sí. Huberto Pérez de la Osa. ¿Era buen director, Luis? Mejor que actor, maravilloso, con un gusto y con una maravilla. Entonces montó aquello y Tony Leblanc era el protagonista, pero Tony Leblanc ya estaba casado, ya tenía niños, en fin, ya era otra historia. Yo volvía soltera, yo después me conocí a mi marido, me casé allí. ¿Con El qué año volviste? ¿Con 50. qué empezaste cuando volviste? Te espero en Eslava, Con Te fue espero en un Eslava. éxito maravilloso. Pero allí estaba María Luisa Merlo, estaba Pedrito Sinaga, estaba Tony Leblanc, en fin, había una serie de gentes maravillosas, gente joven con ganas de hacer. Y fue el éxito de los éxitos. Tanto fue que tuve que escribir a todos estos contratos y postergarlos. Porque, claro, no me podía dejar la compañía empantanada y marcharme allí. Así que tardé como 2 años en poder cumplir esos contratos. Y ya los cumplí casada. Sí, yo recuerdo perfectamente el día en que asistí a Te espero en Eslava, que debe hacer 40 años, yo creo que fue en el año 1959. Y yo era amigo entonces de una actriz que se llamaba Lali Soldevila y nos invitó al estreno de Te espero en Eslava, en la que intervenía Lali Soldevila también.
Y naturalmente el descubrimiento de Nati Mistral, a quien yo sé que había hecho películas antes, pero yo no la había visto. La verdad es que no era aficionado al cine o tanto como al teatro, y la vi por primera vez en Te espero en Eslava, que era una actuación absolutamente brillante, irónica, divertida, artística, estuvo genial. Y a partir de ese momento, pues naturalmente me preocupé de seguir su actividad artística, y creo que la he visto en casi todo lo que ha hecho. A mí me parece que es una figura de la escena absolutamente excepcional. Vamos a ver, pero eso, tú llegas aquí y te olvidas de tu alemán, o viene... No, porque él vino también, me vino contigo, reímos pero- con mi alemán, porque mi alemán quería que me quedara en Alemania y que no viniera a España. Y le dije, yo no puedo hacer eso, tengo mis padres, tengo esto, yo tengo que probar otra vez en España. Claro, en cuanto volví aquí, tuve éxito y todo eso, aquello... Y además conoces a tu marido. Al Y que sería tu no, marido. le conozco después de terminar con, Ah, después. con Hans. Ah, yo creí que eso se había sobremontado. No. Ah, O sea, yo termino con Hans porque Hans dice, 2020, tienes que cumplir estos contratos, esto no puede ser así, patatán, patatín. Y yo dije, mira, déjame en paz, que yo ya volveremos. Y así pasó, porque yo siempre con todos mis hombres me he peleado de la manera más tonta. O sea, tú- Nunca me he sí, peleado... observo, sí. Sí, de la manera No, más no os tonta. tiras ni los platos a la No, cabeza, no, pues nunca, nada. nunca. Yo jamás me he peleado, jamás con nadie. Jamás con nadie, ni con amigas, ni con familia, ni con nadie. Jamás ha habido una palabra más alta que la otra. Siempre así, yo siempre me he caído del nido y he abandonado. Y me he ido y se terminó. Claro, en la ida me he dejado siempre muchas cosas. También dinero a veces. Algunas plumas. También dinero También a dinero, veces. también Corazón siempre, pero también mucho dinero a veces. Entonces, bueno, pues estoy aquí, conozco a mi marido, nos casamos en Montserrat. De blanco y de corto. De blanco y de corto, Con porque era una Pertegaz. montaña, sí, maravilloso traje. Y con toda la familia nos casamos en Montserrat porque él es catalán. ¿Cómo das a tu marido? Porque tu marido es un empresario. Yo lo he conocido, ¿eh? Sí. Yo lo he conocido, lo veía A en Joaquín la manga Vila, alguna vez. Joaquín ¿no? Vila Puig. Es catalán, es empresario. Bien, es verdad que había hecho algo de empresa de teatro también, ¿no? Porque... Mira, él inventó, cuando él era más joven, cuando tenía pues 30 y tantos años o 40 años, no sé, no, 30 años o así, conocí a Dionisio Cano, que le metió en la aventura de formar un espectáculo de posguerra, en los años 41 o 42, por ahí, en el que estaba de artista contratada casi estrella Lola Flores. Lola Flores, claro, esto lo sé. Lola Flores con 15 años. Entonces mi marido dijo, bueno, yo no quiero entrar en esto, no sé nada de teatro. Y Dionisio Cano le dijo, si no tienes que saber, tú no me tienes que poner más que dinero. Entonces estrenaron en el Teatro Fontalba, que hoy es un banco, en la Gran Vía. Yo también he trabajado en ese teatro. Pero tú lo conoces con motivo de eso o no, no tiene No, nada que ver no, con si eso. te porque estoy tú- hablando del año Pero 40. ¿tú por qué lo conoces? ¿Quién te lo Porque yo lo presenta? conozco porque me lo presenta Luis Escobar. Ah, ahí, Un día vale. me lo presenta esta Pastora Imperio. Un día viene allí al teatro y me dice Pastora Imperio, mira, te voy a presentar un... Ah, no, yo lo conozco en El Duende, que lo era de dueña Pastora Imperio del Duende y Gitanillo de Triana. Claro. Te voy a presentar un señor muy estupendo, guapísimo, porque era el hombre más guapo de Madrid. Tú no estabas por aquí todavía. Venga, venga. En este interín vino mi novio de Berlín, estuvimos unos días por aquí y él roneaba y todo esto y siempre eso. Y ya, bueno, cuando yo terminé con aquel y eso, pues ya claro, empecé a salir con él y un día de Nochebuena, ¿dónde vas a pasar la Nochebuena? Le dije yo. Dijo, no lo sé, en casa de mis hermanos, no sé cuánto. Digo, si quieres vente a casa. No, lo pasamos mi hermano, mi padre, mi madre y yo, no hay nadie más. Ah, bueno, muy bien. Y vino a casa. Y antes de empezar a cenar dijo, don Ramón, siempre le llamo don Ramón, ¿cuándo quiere usted que nos casemos la niña y yo? Digo, oye, primero tengo yo que saberlo, ¿no? O sea, que tú ya sabías que era el hombre de tu vida. Claro. Yo sé que en tu pecho mi amor siempre late. Yo sé que por eso que llaman de ver cómo eres mezquino te asusta el combate y el mundo te enlaza con otra mujer. Porque, por ejemplo, yo he cantado delante de Teodoro Joes en Bonn, el que sustituyó a El que fue presidente de la Adenauer, República, sí. Presidente de la República, tengo una foto con él, con Teodoro Joes, conozco a Picasso, en fin, es
cosas tan estupendas y tan importantes a lo largo de mi vida. Pues hay una anécdota por ahí que no sé si es cierta o no, o es apócrifa, esa. De que le dices tú Picasso. a Picasso, ¿y por qué no te vienes a España? Y dice, porque este no me deja. Dice. Sí, eso, estábamos bailando en una poscomida con Picasso y estábamos bailando con Antonio el bailarín y todo esto. Y entonces dice, ¿cómo anda España? Me pregunta a mí. Digo, pues maravillosa, maravillosa, ¿por qué no vienes? ¿Estás hablando de qué año? Estoy hablando del año 80. No, perdón, del año 80, del año 74 o algo así, porque era cuando él tuvo el 80 cumpleaños. Y entonces me dice Picasso, pero, digo, ¿cómo está España? Maravillosa, estupenda, ¿por qué no vienes? Dice, no me deja este. Y este era Duclos, el jefe del Partido Comunista francés. Pero es que también hay otra anécdota maravillosa. Como yo pinto, le dice Luis Miguel Dominguín, Pablo, esta te copia. ¿Por qué copia una cosa de él? Pablo, esta te copia. Y dice Pablo Picasso, ¿y qué es lo que has copiado? Digo, pues mira, es una cosa con el mar Mediterráneo, una bandurria, una puerta, un trozo de pan y un periódico. Y dice, ¿por qué copias esas porquerías? Amoroso. Él tenía salidas. Sí. Incluso las políticas, yo le conocí algunas. Hombre, a él le preguntaron en el 80 cumpleaños, él contestaba siempre en español, y le preguntaron, cuéntenos usted algo del cuadro de Guernica. Y dijo, después de lo de Guernica ha habido bombas atómicas y ha habido tal espanto en la humanidad que el cuadro de Guernica se queda en una película de Walt Disney. ¿Qué te parece? Aparte que sobre el origen de Guernica hay muchos... Hombre, muchas él no versiones. quería hablar sobre Yo creo eso. porque probablemente no fue sobre Sí, lo de Guernica. sí. Eso fue puesto a posteriori, el Exacto. siglo como consecuencia. Exacto. ¿No? De Él lo estaba Guernica y demás, pintando sí. ya, por lo visto, Claro, ese sí, cuadro y es se lo coló otra historia. a la gente. Y entonces él le tenía un poco, le avergonzaba un poco eso. Hay un tiempo que tú, digamos, pongo muy entre comillas, te retiras. Es decir, Sí, 2 yo creo años que haces un esperando poco de- niños, haces de esperando ama de niños. casa, ahí Sí, haces de ama que de me encanta, casa. que me encanta, que me encanta. me Querías encanta. tener niños, no los tienes. No, no los tengo y no los procuro. O sea, quiero decir, no hago ninguna de esas cosas extrañas, Especiales, porque sí. entonces estaba de ministro Orkollen, de ministro de Sanidad Orkollen, y me dijo, hija mía, todo el mundo está deseando no tener, y tú que tienes la suerte de no tenerlos, los procuras. No, déjate en paz. Y hicimos bien. ¿Y eso, cómo influyó eso? Quiero decir, ¿tú tenías muchas ganas de tener hijos o no? ¿O era No. No especialmente. Yo quiero tener ganas de lo que Dios me quiera dar. Ya. Sin procurar absolutamente nada. Porque siempre llegaba aquella cosa de Enrique Herreros. Tienes que desear mucho, pero conformarte con muy poco. Claro, ves que no vas a tener hijos y dices tú, pues me vuelvo. En eso te das cuenta que soy muy árabe. Ese sino, Dios está... Ese Dios, sentarse a esperar también, ¿no? exacto, Dios marca tu destino, no le fuerces. Sí, puede Es ser, un poco puede así. ser, sí. Y entonces, pues nada, como no venían los niños, empecé a trabajar, empezaron a salir cosas, me llamaron para hacer Divinas Palabras de Valle Inclán. Yo tuve la suerte de conocer a Nati Mistral actuando en un musical que se titulaba algo así como Te espero en Eslava. Y conocí con esa facultad que tiene para cantar e interpretar en una plenitud que quedé maravillado. Yo iba a decirte que desde entonces sí que has hecho de todo, Nati. Ahí ya De todo, de todo. has recitado mucho, que de me gusta todo, mucho de tu todo, recitado. de todo. Empecé en el teatro Has clásico. hecho Pues, teatro, has cantado, pero has cantado con orquesta, sin orquesta. bueno, sí, sola. yo he cantado con Frubeck de Burgos, he cantado con Eduardo Mata, con las sinfónicas, he cantado con Jesús López Cobos, con la Sinfónica de Ámsterdam, que es de las mejores del mundo, y luego he cantado una ópera en el Teatro Colón de Buenos Aires, sobre una obra de la obra de Federico García Lorca, musicada por Juan José Castro, que es un autor argentino dificilísimo, y hicimos 5 representaciones. Y bueno, hay muchas cosas, muchas cosas. Me lo contaron ayer las lenguas de doble filo, que te casaste hace un mes. Y me quedé tan tranquilo. Otro cualquiera en mi caso se hubiera echado a llorar. Yo cruzándome de brazos dije que me daba igual. Nada de pegarme un tiro, ni liarme a maldiciones, ni apedrear con suspiros los vidrios de tus barcones. Que te has casado. Buena suerte. Vive 100 años contenta, y a la hora de la muerte Dios no te lo tenga en cuenta.
que si al pie de los altares mi nombre se te borró, por la gloria de mi madre, que no te guardo rencor, porque sin ser tu marido, ni tu novio, ni tu amante, yo soy quien más te ha querido. Con eso tengo bastante. Menudo pendón estaba hecha. ¿Quién? Tu abuela, ¿quién va a ser? Bailaba aquí. Le llamaban la verde. ¿Por qué? Porque le gustaba ese color. Y por alguna otra cosita más. ¿Ah, sí? ¿Por cuál? Oye, niña, una cosa es que parezcas tonta y otra que te lo haga. Por caminos de azar arde en el más vivo ardor tratar de alcanzar una estrella, amar con el más puro amor. Ese es mi fin, ese es mi afán, más alto que el cielo, más puro que el sol, la vida rendir, si me falta valor, y no hay la paz al morir, si olvidara mi honor, y tal vez vuelva el mundo a encontrar una aurora de luz al pasar un jinete triunfal con su espada y su cruz. Bueno, a ti se te ha significado mucho políticamente, como que eres Sí. una mujer muy comprometida con el régimen anterior o con... Sí, o no, con no, el no, derecho. no, a mí Pero se luego, me- por otro lado, en cambio, has se tenido me- relación con todo tipo de gente de otros colores y otras... Uy, En eso, absolutamente. me gustaría que hablaras un poco de es que esto. es que están viciadas una serie de cosas. Y, aquí se llama derecha y se dice como peyorativamente. Yo me siento una mujer de derechas porque creo en Dios, porque Bueno, creo en la patria. Se dice porque creo- peyorativamente porque cuando se dice este es un derecho o fachoso como, O fachoso. como eso y tal, pero también los otros dicen este es un rojazo, es un Exacto, exactamente lo mismo. Es ¿no? que es exactamente lo mismo. Son ese péndulo que te digo. Aquí enseguida se llama roja a la gente o se le llama carca Luego, o de pero derecha. yo voy a que, por ejemplo, tú tenías una buena relación con Picasso, por ejemplo, sin ningún problema. Ay, Eso- yo no, y con muchísima más gente. ya lo sé, por eso pero sé, sin pero- ninguna o duda. con gran parte de los exiliados que se fueron a Argentina o todo ese tipo de cosas. Bueno, sin ninguna duda. Por eso, ¿cómo encuentras tú eso? ¿Por qué entonces te han marcado a ti tan... Porque yo o soy porque muy- tú has querido ser marcada así? No, porque por lo que te digo, porque te dices, oiga, usted es de derecha, y entonces tú dices, ¿qué es ser de derechas? Pues creer en Dios, creer en la patria, respetar la bandera, creer en la familia. Ah, ¿Y ¿eso eso? es ser de derecha? Pues sí, soy de derechas. Esa es la cosa. ¿Y de dónde te viene esa religiosidad tuya, digamos, para una mujer que ha sido artista, que no es precisamente Pues lo más mira, religioso de la que se suele vida, dar, de ¿no? la vida, José ¿De la vida? Luis, de la vida. O sea, quiero decir, eso, la familia en origen tampoco sería muy religiosa, De la ¿no? vida, de la Por- cultura. ¿Sí? Tú no... O sea, tú has ido siendo más religiosa, al contrario que todo el mundo, que suele ser cada vez más descreído, tú da la impresión de que has sido cada vez más creída. Más creída. Es curioso En eso, eso ¿no? sería como Santa Teresa. o como San Francisco de Asís, Sí. o como Santo Tomás. Bueno, sería mucho así, o como San Agustín. O sea, quiero decirte que la vida, el conjunto, dices, si esto es vivir, esto es la vida, esto es el ser humano, no puede ser. Nosotros tenemos que venir a otra cosa. Nuestra nacencia tiene que obedecer a otra cosa. No obedece, como decía Papini, no venimos aquí a comer, a fumar, a hacer pipí y hablar de tonterías. Oiga usted, esto tiene que ser mucho más profundo. Y esa profundidad hay que encontrarla en la religión, la que sea. Yo, naturalmente, la católica y la cristiana. Pero tiene que ser de otra cosa. Yo tengo que preguntarme, ¿a qué he venido aquí? No he venido solamente a eso. Pero eso, niña, una familia que de origen, pues, supongo que no sería especialmente religiosa, además que se dedica un poco a los títeres, es decir, a las tablas, que no era precisamente lo más ortodoxo de la época, ¿no? Pues sí, Y al final sí, al final Pues sí es sí, curioso. sí, pues sí, porque yo te quiero decir que en las cosas más... entre los pucheros está Dios. Así que he tenido la suerte
La suerte de sentirle, de verle, de buscarle. También te voy a decir que es una gracia, ¿eh? No solamente porque hay gente que dice, ay, no, porque yo le busco. No, es que no, Dios no te lo da. O sea, no lo tienes porque quieres, lo tienes porque se te da. Eres del 28, como tú misma dices. Estás en plena forma, porque yo te veo en plenísima forma. Ahora voy a hacer la Celestina, que está en mi edad, es una mujer de 72 años, la Celestina. Pues nos están viendo, seguro que se dan cuenta de que estás en plena forma, no hace falta explicarlo. Y eso, estás haciendo cosas sin parar. Sí. Se te ha muerto tu marido, y se te ha muerto Sí. Joaquín, pero tienes aquí a tu doña Sol. Que es una pesada, bien, pesada. Y qué bueno, si está pobrecita, Es está un más amor, tranquila, la sí. pobre. Y sigues haciendo cosas. La pregunta sería, ¿hay algo que te gustaría hacer todavía que no has hecho? ¿O no? ¿Vas a seguir sencillamente por este camino sin más? Sí, ¿no? hay algo que me gustaría hacer que no he hecho, que es irme. ¿Irte, eh? Sí. No tienes pinta de irte Sí, tú. sí. Hay cosas que me pesan mucho, el mundo ha cambiado mucho, todo está como muy irrespetuoso, muy, como dicen los argentinos, se nos mueve demasiado el piso. Hay veces que me Pero siento... que tú no quieres irte, Nati, no me No, digas sí, eso. me gustaría. ¿Por qué no? Porque si también hay muchas cosas que se pueden hacer yéndote. Ya. Leer cosas que no has podido leer, hacer cosas que no has podido hacer, mirar cosas que no has podido mirar. Pero de momento vas a hacer la Celestina. Por ejemplo, muchas puestas de sol que no has podido ver porque siempre estás en un escenario. Estás a esa hora, estás De momento voy a hacer la trabajando. Celestina porque, como dicen los alemanes, debo hacerla primero por mí, porque todavía la puedo hacer. Y segundo, porque no hay dinero hoy que aguante, José Luis. La vida cada vez está más dura, más costosa. Eso es verdad, ¿no? Sí. Eso es una verdad. Bueno, en teatro siempre he tenido 3 actrices muy importantes que me han gustado mucho. Hay una similitud entre ellas a la hora de la fuerza, que es Irene Papas, Sana Mañani, y para mí aquí también la fuerza en obras de Lorca de Nati Mistral. Me gusta cómo hace el teatro, pero creo que como desgrana el poema de Lorca, pues no ha habido nadie que me lo haya, en mi humilde opinión, superado. El niño la mira. El niño la está mirando. En el aire conmovido mueve la luna sus brazos y enseña lúbrica y pura sus senos de duro estaño. Oye, luna, si vinieran los gitanos, harían con tu corazón collares y anillos blancos. ¿Haces vida social, Nati? Mucho? ¿Alguna? Bueno... Quiero decir, ¿conservas tus amigos de Sí, siempre? eso absolutamente. Tengo pocos, pero muy buenos y muy seguros, porque los cultivo yo, aparte de que ellos son muy buenos, pero también porque yo los cultivo. Pero pocos, porque no se puede tener, en esta profesión no puedes tener así muchas alegrías, porque no tienes tiempo. ¿Y en casa qué haces cuando estás ahí con tu perrita? ¿Sigues leyendo todo el tiempo? Sigo leyendo. Ayer, por ejemplo, antes de ayer me leí una Celestina con un prólogo bastante interesante de Sainz de Robles, sobre la Celestina, cosas que me interesaban, porque claro... El sabio Sainz de Robles, ¿eh? Sí. ¿Lo conoces personalmente? No le conozco. Estoy interesado. Yo leí, fíjate qué cosas tan curiosas como llegué a ello. Un día estando en Hamburgo buscaba un libro en español para leer porque hacía mucho tiempo que no encontraba nada. En Hamburgo, el año 51, algo en español, no había nada. Y en una librería encuentro La Celestina, un estudio de don Marcelino Menéndez y Pelaya. Ah, claro, sí. Es un clásico, sí. Y lo leí entero, precioso, Te maravilloso. encantará hacer la De ahí me enteré que Shakespeare copió mucho a Francisco de Rojas, de que muchas de las escenas de Romeo y Julieta son íntegras, sin cambiar una, de la Celestina. Entonces, fíjate por dónde llegas hasta los sitios. Pero es bonito hacer la Celestina, te da ilusión, supongo, ¿no? Sí, mucha Es un ilusión, personaje... mucha ilusión. Es un personaje que de me los va grandes mucho, personajes del teatro. de los grandes. Gracias, Nati. Gracias a ti. Yo por se van a Dios. quedar todos muy contentos. Te vuelvo a oyendo decir que estoy sorprendida cuando me llamasteis. Dije, pero Dios mío, ¿qué he hecho yo para merecer esto? esto. Nos encanta a todos los que nos están viendo también. Muchas gracias. Nati. Como aves precursoras de primavera, en Madrid
aparecen las violeteras que pregonando parecen golondrinas que van pijando, que van pijando.